Buenas tardes, mi nombre es Byron Fabián Álvarez Mendoza, estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. El día de hoy haremos un video, haré un video para hablarles un poco sobre el microciclo estructurado. Este tema es uno de los temas vistos durante el semestre para la materia de entrenamiento deportivo 2. Entonces vamos a iniciar. Entonces, microciclo estructurado. El microciclo estructurado es un método de planificación empleado por el Fútbol Club Barcelona de la mano de Paco Seirulo, que consiste en unificar cada una de las partes con las que un jugador interacciona y se relaciona. Entonces, esta es una de las terminologías de microciclo estructurado. Entonces, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este modelo se determina el juego como una suma de estructuras. Estas estructuras que lo componen son la estructura condicional, son los aspectos que tienen que ver con la velocidad, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la relajación. La estructura socioafectiva son las relaciones tanto interpersonales como las intergrupales. La estructura coordinativa es la capacidad del control del movimiento. La estructura cognitiva se considera el tratamiento de la información por parte del jugador. La estructura creativo-expresiva es la estructura que consiste en tratar de sacar la originalidad del jugador y todos sus conocimientos. La estructura emotivo-evolutiva, aspecto que trata con la identificación del jugador, con sacar sus emociones. Entonces, estas son las estructuras que componen como tal el modelo o la parte como el modelo de juego del microciclo estructurado, la parte de la estructura del microciclo estructurado. Entonces continuamos. A partir de estas estructuras que se van a ver reflejadas en el propio juego, se crean las situaciones simuladas referenciales, se llaman SSP. Estas son las K inicial de su letra, o sea, como tiene su nombre. Las SSP las definimos como las situaciones que simulan al propio juego. Estas situaciones se encuentran en el análisis y la interpretación de cada situación de juego. Bueno, continuamos. El nivel de especificidad de las tareas para ello. Diferenciamos distintos niveles de especificidad a la hora de especificidad de las tareas. Entre ellos existen dos tipos, perdón, que son genéricos y específicos. Entonces, el primero de ellos, que es genéricos, son ejercicios que se podrían emplear para muchos deportes, no presentan ningún nivel de especificidad con respecto a la competición. Uno de estos ejemplos es una hora en bicicleta estática. El nivel de especificidad de cada tarea también depende al juego y al deporte. Los otros son específicos, que estos específicos sí se dividen en cuatro. Entonces vamos a hablar cada uno de ellos, de estos cuatro tipos, de entre los específicos. Entonces, el primero de ellos son los generales, ejercicios con un nivel muy bajo de especificidad, por ejemplo, dos series de 12 minutos a 70% de frecuencia cardíaca de carrera continua. Entonces, los dirigidos, ejercicios con una ligera similitud a la competición, normalmente se busca una pequeña transferencia al juego, añadiendo pequeños elementos técnicos automatizados con alguna toma de decisión. Este puede ser, uno de estos ejemplos es una rueda de pase simple o un rondo 4x1. También se puede utilizar un rondo 5 versus 2. Se puede utilizar un rondo 3 versus 1. Los especiales, ejercicios similares a los de la competición, pero ejecutados con variantes, ya sea en subsistemas, con acciones en las que intervienen un menos número de jugadores. Un ejemplo puede ser un 3 contra 3 o un 4 versus 4, un 5 versus 5. Y por último, de los específicos, encontramos competición. Son ejercicios de juego real y reducido. Por ejemplo, un partido aplicado, un 6 versus 6, un 11 versus 11, un 10 versus 10, ya un juego direccionando, como dice, como tal el juego real. Entonces, continuamos. Los siguientes son los tipos de microciclos dentro del microciclo estructurado. Entonces, vamos a hablar del primer microciclo,
que se llama microciclo preparatorio, se considera un microciclo para una fase regenerativa en las que sus tareas tienen un carácter genérico y general. Suele darse en periodos de pretemporada que se ven alternando sesiones de carácter general y dirigido con sesiones de carácter especial. Como su mismo nombre lo dice, este microciclo casi siempre lo utilizamos al inicio de cada temporada, durante la famosa o denominada pretemporada que llamamos nosotros. Continuamos con el microciclo de transformación dirigido. El microciclo en el que las sesiones tienen un predominio de carácter dirigido y especial. Suele encontrarse a partir de la segunda semana de pretemporada hasta la semana que empieza la temporada y en semana en donde la actividad es bastante baja. Este microciclo es la continuidad del microciclo preparatorio. Lo encontramos más o menos, como lo decía ahí, para la segunda semana y lo trabajamos hasta antes de iniciar la temporada de competición. Es un microciclo donde utilizamos sesiones, como se dice, para trabajar lo específico, depende del deporte. El microciclo de transformación especial es un microciclo en donde las sesiones están caracterizadas por tener un carácter especial y dirigido sobre los competitivos. Microciclo, el siguiente, bueno, es un microciclo donde las sesiones están caracterizadas por tener un carácter especial y dirigido sobre los competitivos. Este microciclo ya lo encontramos un poco más adelante, ya entrando, como dice, a la parte de la temporada. Continuamos con el microciclo de mantenimiento. Es un microciclo donde existe un equilibrio entre las tareas de carácter especial, dirigido y competitivo. Se desarrolla durante el periodo competitivo. Como lo pueden notar o ver, el microciclo de mantenimiento ya lo encontramos en la parte de la temporada, cuando ya iniciamos la temporada, cuando ya estamos cerca a iniciar la competencia. Acá hacemos ya los trabajos específicos, trabajos tácticos, trabajos de especificidad, o sea, para ya como tal enfocarnos en lo que va a ser la competencia. Y por último, tenemos el microciclo de competición, que dominio de sesiones de carácter especial y competitivo. Se desarrolla durante la semana donde se compite en 3 días. Entonces, este microciclo ya lo utilizamos como tal, como se dice, en la competencia, cuando tenemos una semana un poco cargada de encuentros deportivos, de partidos, cuando ya entramos en fondo o en su totalidad con la competencia. Acá entra el microciclo de competición. Entonces continuamos. La distribución de las cargas de este sistema de planificación del microciclo estructurado se divide en cuatro franjas. La primera es la fase recuperadora del partido anterior. Su objetivo es facilitar la recuperación física y psicológica del partido anterior. Entonces, como lo pueden ver, la dinámica de carga se aconseja es un volumen e intensidad bajos. Esta fase la utilizamos siempre después de una competencia. Después de que hayamos realizado una competencia, utilizamos una fase recuperadora. Son bajas intensidades, un volumen muy bajo y se puede incluir más o menos un trabajo regenerativo, un trabajo muy leve para poder recuperar un poco la intensidad y la carga y eso del partido y del día anterior. Entonces, la segunda es la fase estimuladora. Se produce la mayor sobrecarga sobre el organismo para asegurar la activación del proceso adaptativo. La dinámica de las cargas empieza por un volumen elevado y una intensidad moderada. Esta fase, la fase estimuladora, ya encontramos cargas un poquito más elevadas, un volumen más elevado, a una intensidad moderada, una intensidad media, digámoslo así. Este trabajo lo podemos hacer más o menos durante la mitad de la semana o después de la fase recuperadora para meterle un poquito más de carga y un poquito más de volumen a los trabajos que vamos a realizar. Acá podemos utilizar trabajos como son trabajos de fuerza, trabajos de resistencia, etc. La tercera es la fase de optimización del rendimiento. Esta fase lo que busca es obtener los procesos de sobrecompensación física, el afinamiento de los componentes tácticos y la máxima cohesión. La dinámica de las cargas se caracteriza por una ligera disminución del volumen e incremento de la intensidad. En esta
En esta fase, en esta tercera fase, bajamos un poco la cantidad de ejercicios de serie, digámoslo así, del volumen, pero aumentamos la intensidad de los trabajos. Esta fase también lo vamos a realizar más o menos durante la mitad de nuestra semana de trabajo. Entonces, en esta fase, siempre mantenemos una frecuencia cardíaca media y de pronto puede disminuir la frecuencia cardíaca en los deportistas. Y la cuarta y última fase es la fase competitiva. Esta fase, pues como la misma palabra lo dice, pues se la utilizamos el día del partido, es cuando se pretende conseguir el nivel óptimo de activación para obtener el máximo nivel de rendimiento. La dinámica de cargas que se realiza la baja drástica del volumen e intensidad antes del partido con una sesión previa de activación. Entonces es un volumen mínimo, un volumen muy bajo, una intensidad más o menos moderada, siempre y cuando es para realizar trabajos específicos, unos trabajos de activación y eso antes de iniciar la competencia, es algo muy leve. Estas son las fases como las que acabamos de decir. Entonces, recuperadora, estimuladora, optimación y la fase competitiva. Los medios son las tareas, bueno, las situaciones simuladoras preferenciales, el general, dirigido, especial y el competitivo. Estas son más o menos las cargas o sea, el número que se utiliza en cada tarea, cada situación. En general, resistencia 0,3, fuerza 0,4, dirigido resistencia 0,7, fuerza 0,7, especial resistencia 0,8, fuerza 0,8, resistencia 1 y fuerza 0,9. Este es un ejemplo de una semana de trabajo. El lunes realizamos entreno, el lunes, perdón, es una recuperación, si el domingo fue la competencia. El martes sí ya es una activación. Miércoles, si tenemos, el miércoles, digamos, por ejemplo, este es un trabajo de una semana, de un solo partido por la semana. Acá pues cambiamos la competición en el miércoles y hacemos un trabajo también, puede ser de estimulación o activación. El jueves una recuperación, viernes estimulación, sábado optimización y el domingo tenemos la competencia. La semana de entrenamiento es 5 días de entrenamiento. El domingo tenemos competencia. El lunes hacemos la recuperación o compensación. El martes la estimulación, un trabajo libre. Libre para el profesor, para la persona, el entrenador. Miércoles la optimización, espacio reducido, un trabajo de espacio reducido, un rondo, un trabajo de 5 versus 5, fútbol reducido. El jueves optimización, también espacio amplio, ahí ya podemos hacer trabajos de transiciones rápidas, despliegues, repliegues, etcétera. El viernes ajustes de esfuerzos. El sábado la activación precompetencia, lo que les indicaba anteriormente en la diapositiva. Esta semana de entrenamiento son 3 días de entrenamiento, no más. Entonces, digamos, el domingo tenemos la competencia, el lunes hacemos la recuperación, los días que vamos a trabajar son los martes, el miércoles y el jueves. El martes hacemos una estimulación, el miércoles optimización, un espacio reducido nuevamente, el jueves la estimulación libre, el viernes ajustes de esfuerzos y el sábado es el día libre. Sábado es un día libre para el domingo tener la competencia. La variabilidad de las tareas. La variabilidad, bueno, el enfoque estructurado entiende que las tareas que se propongan a continuación deben ser diferentes, intentando dar preferencia a otras estructuras para que dentro de una misma tarea se den compromisos entre las diferentes estructuras. Este es un cuadrito muy interesante, pues de este cuadrito nos va a indicar cada tarea, actividad que vamos a realizar, pues tiene de forma de cada una manera. Entonces, de carácter general, es cuando hablamos fuerza máxima, fuerza de la resistencia, acondicionación muscular. Esos son los objetivos como tal del carácter general. El contenido en general son el peso corporal, las pesas, un trabajo de máquinas. Cuando estamos hablando de carácter dirigido, el objetivo es específico, ya es el objetivo específico. Acá trabajamos fuerza explosiva, resistencia a la fuerza rápida, entre otros.
Y el contenido, entonces, son generales, circuitos con saltos, desplazamientos, golpeos, habilidades técnicas y puede ser un trabajo también de toma de decisiones. Eh, Continuamos, de carácter especial, el objetivo es específico también, puede ser una resistencia a la fuerza rápida, el contenido son situaciones técnico-tácticas, observaciones, juegos de posición, entonces acá lo que les estaba diciendo anteriormente puede ser un trabajo de, de un repliegue, un despliegue, diferentes tipos de trabajos que hay. Y el carácter competitivo, el objetivo es específico también, resistencia a la fuerza rápida, con el contenido de específicos partidos o situaciones tácticas competitivas. Bueno, entonces, como lo estábamos diciendo ahí, de la tarea de carácter genérico, la naturaleza y la organización de la carga es totalmente diferente a la manifestada en la competición. Mm, o sea, digamos, por ejemplo, que acá las cargas son diferentes a cuando ya vamos a empezar la competición. Son cargas un poquito de un volumen más alto, una intensidad un poquito más alta a una cuando ya vamos a ingresar a la competición. Estos trabajos son, por lo general, trabajos que se realizan a mitad de semana o en el inicio de semana. Tareas de carácter general, la naturaleza y la organización de la carga es algo parecido a la observada en competición, pero la toma de decisión es nula. Entonces, digamos, por ejemplo, son cargas un poquito, o sea, menos elevadas que las del carácter genérico y más o menos a un nivel como la competencia. Tareas de carácter dirigido. La naturaleza y la organización de la carga se asemeja a la observada en competición. Incluyen elementos coordinativos específicos y toma de decisiones inespecíficas. Acá podemos realizar un trabajo de coordinación, un trabajo de saltabilidad, un trabajo, todos esos tipos de trabajos los podemos realizar en esta tarea. Y las tareas de carácter especial. La naturaleza y organización de la carga es parecida a la de la competición. La toma de decisión es específica. Entonces acá ya vamos a realizar los trabajos, trabajos más específicos, trabajos como pelota quieta, pelota parada, digámoslo así, trabajos de finalización, etcétera. Y tareas de carácter competitivo, aquellas que están compuestas por contenidos competitivos. Acá podemos hacer un fútbol reducido, un fútbol 11 versus 11, detallando, digamos, algunas falencias, algunas cosas a favor que podemos mejorar para tener mejor desempeño durante la competencia. Eh, bueno, estos son los microciclos que ya habíamos hablado anteriormente. Y la sesión, como una sesión, digamos, bien planificada en el microciclo estructurado, diseña el carácter de las sesiones que seguirá el microciclo. Entonces, determinar los principales contenidos que formarán parte de las tareas que pensemos que nos ayudarán a conseguir los objetivos prefijados anteriormente. Clasificarlos a través de la taxonomía ya descrita. Proponer, en función del tipo de microciclo y sus objetivos, el volumen necesario de cada tarea para conseguir los objetivos específicos formulados. Calcular el volumen, la intensidad y carga, contrastarlo con la previsión de la dinámica de cargas general realizada en la fase anterior del proceso de entrenamiento. Y se recomienda calcular el porcentaje de volumen realizado por categoría, ya sea general, dirigido, especial y competitivo, y comprobar si se ajusta al tipo de al microciclo que se quiere realizar. Bueno, esto es lo que traía para mostrarles. Es un trabajo, es un microciclo muy interesante, un microciclo que ha dado muchos resultados. El Fútbol Club Barcelona fue uno de los equipos eh, que, como se dice, que sacó a la luz toda esta parte, todo este modelo de juego y le dio muchísimos títulos, le dio muchísimas cosas importantes al club, generó, despertó ante todo el planeta fútbol o el deporte el, el, una revolución en esta parte respecto a los modelos de juego, a la forma de trabajar con los deportistas y en el deporte como tal de alto rendimiento. Entonces espero les haya gustado. Muchas gracias y que estén muy bien.